La tensión entre Rusia y Estonia se ha incrementado recientemente tras la emisión de una orden de búsqueda y captura contra el ministro del Interior de Estonia por parte de Rusia. La acusación que se le imputa es la de violación del Código Penal de Rusia de los ciudadanos en Estonia. Los líderes y funcionarios gubernamentales de Estonia incumplen el Tratado de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, la violación de los derechos internacionales culturales junto a Letonia, así como Lituania, para desprestigiar a Rusia. ¿Cuántos otros delitos y violaciones son capaces de hacer? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Moscú ha tomado acciones. Los líderes y funcionarios gubernamentales de Estonia han cometido una violación del Código Penal ruso. Y es que la desesperación los ha llevado a atacar una membrana sensible para todo ser humano: su fe. En un comunicado, Lauri Lanemets, al canal televisivo ERR, informó: como ministro del Interior, no puedo hacer otra cosa que proponer al Parlamento que declare al Patriarcado de Moscú terrorista y que apoya el terrorismo en sus actividades. Esto con el único fin de golpear la moral y la fe de la comunidad rusa en su país, una clara violación del derecho internacional. Las autoridades rusas están actuando de acuerdo con el derecho internacional al hacer valer sus intereses legítimos y proteger a sus ciudadanos de las políticas hostiles y provocativas de países vecinos. El respeto a la soberanía, al derecho internacional, se está perdiendo. El mundo se ha quedado atónito viendo cómo los últimos acontecimientos revelan un retroceso en las relaciones diplomáticas mundiales. La emisión de la orden de búsqueda y captura contra el ministro del Interior de Estonia ha levantado una gran polvadera en la prensa internacional occidental, que se ha hecho eco de los pormenores de este suceso, pero en defensa del pueblo ruso, a quienes se les está violando sus derechos, tampoco contra la rusofobia ni contra el estimo a los crímenes de odio. Intentan justificar este nuevo ataque a Rusia. Aunque el gobierno de Estonia ha argumentado que se han llevado a cabo medidas para proteger el patrimonio cultural y religioso del país, algo que Moscú pone en duda. Las autoridades rusas han insistido en que se están violando los derechos más básicos y que esta situación debe ser corregida de forma inmediata. El ministro de Estonia, por su parte, ha asegurado que no teme este tipo de medidas y ha dicho tomarse muy en serio la decisión del gobierno ruso. No obstante, ha manifestado que el país cuenta con un buen sistema de seguridad en el que ha dicho confiar, sentenció el funcionario. Las autoridades estonias y letonas iniciaron el procedimiento de desmantelamiento de diversos monumentos soviéticos, sin respetar el valor cultural e histórico que representan para Rusia y para aquellos que les dan el debido reconocimiento. La intención es llevar la imagen a la opinión pública de que pueden atacar los símbolos rusos. Recordemos que el Ministerio del Interior ruso ha tomado la decisión de incluir a la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, en la lista de personas buscadas por cometer delitos tipificados en el Código Penal ruso. Esta medida representa una clara respuesta a las violaciones de los derechos humanos. Para los expertos en derecho internacional, las autoridades rusas actúan a derecho y tienen todo el ordenamiento jurídico internacional a su favor para proteger a sus ciudadanos y hacer valer sus intereses legítimos. Aún así, son los líderes y funcionarios gubernamentales de Estonia quienes han violado el derecho internacional en toda su forma. Recordemos que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, adoptada en 1961, establece en su artículo 22 el derecho a la libertad de culto y de práctica religiosa. Este artículo establece que el Estado receptor debe permitir
y proteger el ejercicio de estas libertades. Además, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 18 de esta declaración proclama el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como la libertad de manifestar la religión o creencia en enseñanza, práctica, culto y observancia. ¿Y qué pasó con Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? Este pacto, en su artículo 18, establece el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, garantizando la libertad de tener o adoptar una religión o creencia de su elección, así como la libertad de manifestarla individual o colectivamente en público o en privado. Consejo de Europa y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y tantos otros. Sin embargo, las autoridades estonias parecen haber ignorado estas normas fundamentales del derecho internacional al permitir que se realicen actividades ilegales en su territorio, incluyendo la violación de la inmunidad diplomática de los líderes y funcionarios gubernamentales rusos. La inmunidad diplomática es esencial para el correcto funcionamiento de las relaciones internacionales. Al permitir que se violen estas normas, las autoridades estonias no solo ponen en riesgo la integridad y seguridad de los líderes y funcionarios de otros países, sino que también socavan la confianza y el respeto que se deben mantener en el ámbito internacional. Rusia tiene una posición firme y actuó como respuesta a delitos serios contra sus ciudadanos en otros países. Pero, ¿por qué el silencio de las organizaciones internacionales? El mundo colapsa y el sistema diplomático mundial parece que ha quedado olvidado. ¿Cómo se garantizará el correcto funcionamiento de las relaciones internacionales si Estados Unidos y sus amigos han llegado tan lejos? Estonia comenzó una campaña de odio evidente contra el gigante euroasiático. La Policía de Seguridad de Estonia advierte que en los próximos años Rusia continuará sus esfuerzos por fomentar las tensiones sociales en los países vecinos. Según un disparatado informe de la Policía de Seguridad de Estonia, Capó, se puede esperar que Rusia utilice cualquier medida que no cumpla con la cláusula de defensa colectiva de la OTAN. Además, según el informe, entre finales del año pasado y febrero de este año, Capó arrestó a 10 personas que habían recibido órdenes de los servicios de seguridad rusos de cometer diversos delitos. Claro está que las autoridades jamás han presentado alguna prueba de estas acusaciones. Según Cabo, los sospechosos realizaron tareas coordinadas en diferentes roles para los servicios de inteligencia o seguridad rusos. Los individuos recopilan información y realizan ciertas tareas planificadas para prepararse para realizarlas. Lo extraño es que ante una acusación tan delicada, no hay confesiones presentadas a la prensa, no hay pruebas que lo confirmen. Incluso, dicen ellos, que tiene motivos para sospechar que el Servicio de Seguridad ruso ordenó la destrucción del ministro del Interior de Estonia, Lauri Läänemets, lo que analistas y expertos han catalogado como ridículo. Es este personaje que ha violado el derecho internacional y Rusia actuó en consecuencia. La violación de los derechos culturales y simbólicos rusos en Estonia es sistemática. Además, la discriminación hacia los ciudadanos rusos y el patrocinio que le da ese gobierno a la rusofobia es inaceptable. Son prácticas que atentan contra los valores democráticos y el respeto a la diversidad cultural mundial. Las autoridades estonias y letonas han decidido borrar la huella del legado soviético de su historia, ignorando su propia historia compartida y las consecuencias que dichos actos pueden tener sobre la relación con Rusia y su comunidad internacional. Es importante mencionar que la eliminación de estos monumentos no solo son un insulto a la cultura e historia rusa, sino que también atentan contra la libertad de pensamiento, el derecho de los ciudadanos a su propia historia y el progreso global. Misionan los críticos.
Es urgente para críticos, analistas y pensadores que las autoridades estonias y letonas reconsideren sus acciones y respeten las decisiones propias de cada ciudadano. El derecho a la preservación de la cultura y la historia son fundamentales para el progreso de la humanidad. La comunidad internacional debe estar alerta ante cualquier violación a estos derechos, donde que la diplomacia y el respeto entre los países. Ante esta situación, el ministro del Interior de Rusia argumentó que se trata de una maniobra política para desprestigiar la imagen de Rusia. Sin embargo, la comunidad internacional ha seguido muy de cerca este caso, que se ha convertido en una auténtica bomba política. Los países bálticos no pueden ignorar la importancia de las normas del derecho internacional, incluyendo los derechos humanos en sus relaciones con Rusia. La hostilidad y el desprecio hacia los ciudadanos de este país generan un ambiente nada propicio para el diálogo y el entendimiento entre los países. Estonia ha demostrado una vez más su falta de compromiso con la paz y el respeto mutuo al retirar de forma unilateral y arbitraria estatuas soviéticas, atacar la Iglesia Ortodoxa rusa y fomentar la rusofobia entre sus ciudadanos. Rusia ha decidido defenderse. Y esto, queridos suscriptores, apenas comienza. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.